que habíamos visto. Pero como tal, el ambiente es todos los factores o elementos que conforman el aprendizaje dentro del alumno en compañía del docente. El docente, y juntos, ¿qué proceso es? El aprendizaje. Proceso enseñanza-aprendizaje. Proceso enseñanza-aprendizaje. No puede ser uno sin el otro. Así es. El aprendizaje, recuerda que solamente es el proceso que le concierne al alumno, pero requiere también del proceso de enseñanza, que es aquel que le concierne solamente al docente. Okay. ¿Alguien más me puede decir qué elementos son los que vimos o hasta donde alcanzamos a ver que debe tener un ambiente de aprendizaje? Elementos estimulantes para el interés de los alumnos, mantenerlo. No sé si suena muy cliché, pero por ejemplo que luego ponen su abecedario en las paredes del salón, Okay. o tienen como reglamentos, lineamientos como para, no sé, mantener su foco de atención cuando por ratos se desconecten, pues estén viendo algo más, pero les sea como que una tipo guía por si llega a requerir. No sé si sirva eso. Sí, sí sirve, que son esas son herramientas visuales. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Ok, alcanzamos también, También vimos los de los componentes centrales, ¿no? Ok, ¿cuáles eran los componentes centrales? Eran 3. Condiciones físicas. Ajá. ¿Están? Sí, ahí están. Condiciones sociales y afectivas y enseñanza-aprendizaje. Ok. Ahorita en la diapositiva pasada, a ver, Arlet, ¿tú te acuerdas de cuáles son los 3 espacios o 3 tipos de ambientes de aprendizaje que pueden existir? ¿Cómo? ¿Cuáles son los 3 tipos de ambiente de aprendizaje que pueden existir? Ya seas tú o alguien más que se acuerde. Yo, el aula, el libre y el aula. virtual. Así es. Virtual. Aula es solamente cuando es en el salón de clases. El de libre, o que es más bien frente a frente, puede ser no necesariamente a puertas dentro del salón de clases, puede ser en otro ambiente. Y el virtual, así como lo estamos llevando actualmente. Sí. Muy bien. Ahora, dentro de estos componentes centrales, nada más los nombramos, pero no hemos entrado a describir bien en qué consiste cada uno de estos 3 componentes centrales. Primero entraremos con el de componentes centrales del espacio físico. Laura, léeme por favor las características del espacio físico. Deben de permitir las interacciones adecuadas, cómodas y seguras, materiales retadores, atrayentes y novedosos, mantenerse al servicio del aprendizaje de los alumnos, se debe considerar el contexto de los estudiantes, debe mantener el orden y la limpieza. Ok, muchas gracias. En cuanto debe permitir las interacciones adecuadas, cómodas y seguras, el espacio físico tiene que ser un lugar o un medio destinado precisamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el alumno no se encuentra en un espacio seguro, por ende no estaría siendo un espacio físico apropiado para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, ¿se acuerdan que en algún momento les mencioné que incluso en los kinders o sobre todo en zonas escolares de educación especial, no podía ser un lugar donde hubiera gravilla o hubiera materiales sueltos, o como el camp que les mencioné, que estaba en medio de una carretera federal, al lado de la policía federal, y enfrente tenía una gasolinera. Sí. O sea, estábamos por todos los lados habidos y por haber. No era un ambiente físico como todo adecuado, incluso para una escuela de educación especial. Sin embargo, algunas escuelas logran mantenerse con un cierto régimen para poder ser abiertas. En materiales retadores, ¿a qué creen que se refiera con materiales retadores? Pues que Lo que le había pongan... mencionado hace rato, de imágenes como del abecedario o materiales didácticos. Sí, pero una cosa es un material didáctico y otra cosa que sea retador.
Es justo eso, Que que les saque como el ayude. potencial del alumno. Ok, precisamente que saque potencial del alumno, que no sea un material que sea demasiado común o, Fácil. o fácil para el alumno, sino que realmente tenga un sentido en el que el alumno potencialice sus habilidades y no sea un recurso totalmente habitual. En parte de lo que decía Oscar, entraría dentro de los atrayentes y los novedosos, utilizando materiales nuevos, a lo mejor no se pueda todos los días, pero que a lo mejor el docente utilice una vez al mes o una vez al bimestre algún tipo de material que no sea muy conocido por el alumno. En que el espacio físico debe estar al servicio del aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo lo cómo podrían decir que esto lo cumplen actualmente? Que el servicio del aprendizaje esté al servicio de los alumnos. Los cañones, el pizarrón, las bancas. Actualmente en la forma virtual, ¿cómo estaríamos haciéndolo, Laura? Pues con el internet. Con el internet. Y los dispositivos que tenemos para conectarnos. Plataformas. Así es, las plataformas por parte de la escuela tendría que ser el brindarles al menos la plataforma virtual para que pudieran entregar sus tareas. En el caso de los profesores, actualmente sería entregarles a algunos tipos de fuentes bibliográficas o materiales de información o de fuentes de información para que puedan obtener la información del aprendizaje. Ahora, en cuanto al contexto de los estudiantes, ¿cómo sería esto aplicado en el ambiente de aprendizaje? ¿Cómo el espacio físico se debe de considerar el contexto de los estudiantes? Como pues adecuarse, ¿no? ¿Ah? Tanto a las materias como a lo que se está haciendo. Es como, no sé, por ejemplo, si estamos viendo necesidades educativas especiales, tener el material didáctico para ver justo lo que se está aprendiendo o enseñando en esa materia. Bueno, ese es en cuanto al material didáctico, pero en cuanto a la distribución a lo mejor del espacio o los elementos dentro de tu espacio, ¿por qué dice que se deben de considerar el contexto del estudiante? Bueno, pues justo eso, lo que se está estudiando es como si estudiara yo fisioterapia, pues necesito el material didáctico, bueno, De trabajo, material de trabajo. Ajá. No, pero me estoy repitiendo, ¿no? Sí. Así es, sería el espacio. Por ejemplo, dices tú fisioterapia, pues tendrías a lo mejor que necesitar un laboratorio, que se les llaman laboratorios también, de habilidades físicas o de estimulación temprana, pero también ellos ven estimulación temprana. En nuestro caso, a lo mejor actualmente no contamos con el contexto para a lo mejor ir a ver al anfiteatro, pero sería a lo mejor... Sí, dime. Como como un espacio donde pudiéramos tener consultorios o para atender a la gente, ¿no? O hacer nuestras prácticas. Claro, que es lo que se supone, estamos pendientes en este nuevo campus, tener ya un espacio que sería el... ¿Cómo se llama? Capime. Ese, ustedes entienden. Ese mero. Que se supone ya debe de tener ciertos como que consultorios, que aunque no son consultorios como tal, sean lugares de práctica para ustedes en algunas materias que los requieran y que ya quede como un servicio fijo para ustedes. También en parte del contexto podemos hablar a nivel socioeconómico. Hay ciertos factores por los cuales en algunos lugares demasiado recónditos o muy marginados, en las escuelas no pueden invertirles tanto dinero a ellas. Sobre todo en lugares donde a lo mejor la delincuencia es muy fuerte, no les sirve si al final y al cabo incluso pueden vandalear la escuela, robarles, o que no van a apreciar en sí los espacios. Me pasó hace como 6 años en una escuela, cada salón tenía un cañón, y a pesar de que no estábamos en una zona como que digamos muy alejada, aún así aparecían luego salones sin el cañón al día siguiente, y cada vez era así como de robo hormiga. Un día desapareció un cañón, a la semana ya desaparecía el de otro salón. Por lo tanto, el contexto también tiene que estar adecuado de acuerdo al tipo de estudiante que estamos tratando. A nivel universitario, pues de acuerdo a la carrera,
tenemos que generar el espacio adecuado para que el alumno se desarrolle con respecto a sus capacidades profesionistas. Y mantener el orden y la limpieza. De nada sirve que tengamos un salón muy amplio, espacioso, si está todo desordenado y no está organizado. Ese es en cuanto al espacio físico. Luego tenemos las condiciones sociales afectivas. Joana, ¿qué dice Brophy? Pensé que me iba a poner a mí. Voy. Brophy menciona que se debe de basar en una ética de cuidado y atención. Involucra a alumnos y maestros. El docente tiene un papel activo de generador propio de relaciones armónicas y de mantenimiento del entusiasmo en las clases. Ok. Aquí dice que el docente es el que tiene el papel activo. No que el alumno en sí no esté participando, pero ¿por qué creen que Brophy menciona que el docente tiene que tener el papel activo en las condiciones socioafectivas? Es el que debe de generar presión en los alumnos para causar el interés y aportar algo en ellos. Bueno, ellos son los encargados de emitir la información. Ok, en el caso de motivación a nivel estudiantil, me queda claro, precisamente el docente tiene que ayudar a la motivación de los alumnos para participar en clase. Pero estamos hablando no solamente en la condición del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en la relación socioafectiva. Aquí estamos hablando de la relación socioafectiva entre el alumno y el maestro. ¿Quién es el que debe de llevar precisamente la dirección de la relación? El maestro. El maestro. Tanto el maestro es el único, ya sea culpable de tener una mala relación con un alumno o tener una buena relación con el alumno. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que debe de ser el moderador dentro del aula? ¿El maestro? Entonces, siendo el maestro el que tiene en dado caso ahí el papel activo, esa fuerza es el único que debe de moderar la relación para que el alumno también se sienta a gusto para participar. Porque cuando no hay una buena generación de empatía entre el alumno y el docente, por más a lo mejor hasta interesado que pudiera estar el alumno dentro de esa materia o dentro de esa clase, no va a poderse desarrollar de manera cordial con el docente. Ya que personales. ¿Mande? Choques personales. Así es, pero generalmente cuando existe un bloqueo personal en las relaciones socioafectivas de la relación docente-alumno, por más difícil que pudiera llegar a ser un alumno, al final y al cabo es el docente el que tiene que ayudar a la regulación de esa relación. Por eso, no me acuerdo si era con ustedes que les mencionaba que el docente tenía que tener un buen manejo de su inteligencia emocional. Porque si no, se va a tomar las cosas demasiado a pecho o de manera personal con el alumno. Y cuando ya el docente llega a un grado en el que se toma el problema de manera personal, el docente es el mismo que está poniendo el bloqueo en la relación socioafectiva. Incluso un maestro puede ser generador del mismo bullying en el salón. Bueno, es que hay profes que se ponen de apechito también. No. Yo hablo de que un mismo docente puede ayudar en la generación de bullying hacia un alumno. Ah, pues es que hay alumnos que también se ponen de apechito, oiga. Aunque se pongan de apechito, el docente está ejerciendo ahora sí de que sistema ético, si promueve incluso una relación de abuso hacia un compañero del salón. ¿Cómo puede ser esto? Aunque el maestro a lo mejor no sea participante, que se dé cuenta y no haga nada. Desde hacerse de la vista gorda es un papel de no apoyar al alumno o de mejorar su situación en la escuela. Y eso aplicado a todos los niveles, desde preescolar hasta incluso a nivel universitario. Y el último, dentro de la enseñanza-aprendizaje. Oscar, ¿me puedes leer qué dice aquí de la enseñanza del aprendizaje? De acuerdo a la investigación educativa llevada a cabo por diferentes educadores, entre ellos Major y Higgins en 2014. ¿Qué debe de ¿Lo tener el apuntan maestro? bien? Sí. Ok. ¿Qué debe de tener el maestro? El maestro debe tener claro las siguientes acciones: tener profundo conocimiento de lo que enseña, proporcionar apoyo
mediación y retroalimentación suficiente para evaluar el aprendizaje, generar un clima de trabajo adecuado, tener manejo del grupo, competencias o habilidades docentes, conductas profesionales. Muy bien. Estas son las habilidades, o más bien las características más importantes, de acuerdo a una investigación realizada con los mismos alumnos. Esas fueron encuestas y puntos de vista desde alumnos de diferentes instituciones que enumeraban cuál era lo más importante que debía poseer un docente, ahora sí que completamente preparado. Para ellos lo más importante es que el maestro tenía que tener profundo conocimiento de lo que enseña. Eso era lo más importante. De ahí la proporción del apoyo y mediación en cuanto al aprendizaje, que realmente se pusieran con los alumnos a involucrarse en el proceso. Como tercer punto, generar un clima adecuado, que no se sintiera un clima pesado o que el docente tuviera un tipo de reacción poco flexible ante el alumnado. Como cuarto punto, un buen manejo del grupo. ¿Cómo es esto del manejo del grupo? Que precisamente le hagan caso al docente. ¿Cuándo se puede ver que el docente no tiene un buen manejo del grupo? Que incluso aunque el maestro esté llegando a decir algún tipo de instrucción o puntos importantes, cada alumno esté realizando sus propias actividades. Como siguiente punto, habilidades y competencias docentes. Esos en habilidades y competencias docentes ya estamos hablando de las características como tal vocacionales del docente para poder llevar a cabo una clase. Y por último, conductas profesionales. ¿A qué creen que se lleve a que signifiquen los alumnos con conductas profesionales? Cuando ya llevan cierto conocimiento, ya llevado más como algo más de preparación. O sea, en este caso nosotros estamos como en esa etapa de estarnos preparando para poder generalizar después una licenciatura como psicólogos. Pero después tenemos que tener en cuenta que nuestro aprendizaje, nuestro lenguaje, habilidades ya no van a ser las mismas que en algún momento fueron de un estudiante, sino que ahora van a tener que ser mejor para poder, pues, brindar, no sé, quizás un buen aspecto o algo así de nuestro aprendizaje. No, control en el aula es manejo del grupo. Miriam, más te menciona, tú estabas más enfocada en la cuestión de conocimientos profesionales, o sea, la experiencia profesional. Aquí estamos hablando de conductas profesionales de un maestro. ¿Qué cosa, Laura? Justo eso, lo que estaba diciendo, o sea, la ética y la manera de manejar al grupo y cómo se expresa y se maneja en el aula. Así es. En conductas profesionales, en la cuestión docente, hablamos de las partes éticas. Si realmente su comportamiento dentro del aula es completamente profesional, o si el docente va a ligar, eso ya no es una conducta profesional a nivel docencia. O si el docente a lo que va es simplemente a lucirse, o si el docente a lo que va es a molestar o hacer incluso algún tipo de abuso de su profesión dentro del aula, ya sea denigrando o burlándose de incluso respuestas que pudieran dar los alumnos. Esas son conductas poco profesionales. Cuando los alumnos hablaban en esta investigación de las conductas profesionales, se refiere a las características éticas del del docente dentro del ambiente de aprendizaje. Ahora, con respecto a las características del ambiente de aprendizaje, ¿ven esta gráfica o este mapita? Ok. Sí. Estos son los componentes principales dentro de lo que debe de tener un ambiente. En medio están las actividades. Los actores son alumno y docente. Los componentes pedagógicos son los tipos de... ¿Didáctico? Ajá, pero tiene que ver con las estrategias que haga el docente. Así sea desde un libro hasta a lo mejor una presentación o una obra teatral, es un componente pedagógico, pero que es acerca del docente el que debe de planear la estrategia. Y las herramientas son tanto para el docente como para el alumno. Aquí, los componentes pedagógicos solamente le conciernen al docente y las herramientas les pueden concernir tanto al alumno como al mismo docente. Vamos a cerrar. Mande.
Profe, entonces estos tres componentes se pueden utilizar al mismo tiempo o solamente es como que el proceso de primero es una, después otra y después otra. No tienen un orden. Estos son componentes que se ponen en conjunto. De acuerdo a este ambiente, aunque visto de manera jerárquica, debería ser el docente dentro de la jerarquía del salón de clases, actualmente se debe de ver como un comportamiento a nivel lineal para que sea un trabajo colaborativo, tanto el docente junto con los alumnos. El docente actúa como un guía o una mediación de la información del alumno con su ambiente de aprendizaje. Por eso es como más cooperativo, ¿no? O sea, porque anteriormente es lo que el profe decía y eso era y muy recto. Y ahorita y así como lo decía, se hacía. Y si no lo ponía puntualmente como lo decía el maestro en el examen, entonces estaba incorrecto. Así la idea fuera la misma. Ah, claro. Por ejemplo, sobre todo cuando escriben mal la palabra. Y ahí ya no tiene que ver más que la ortografía. Por eso, aquí con donde dice actores, no dice alumno, docente en forma de jerarquía, sino que los dos son actores dentro del mismo proceso. En el mismo nivel. Ok. Melissa, nada más léeme estos puntos de las actividades, herramientas, actores, el ambiente y los componentes pedagógicos. Actividades de aprendizaje propiamente dichas, actividades administrativas y de coordinación. Herramientas mentales y físicas, el lenguaje, herramientas informáticas de soporte a la comunicación e interacción, etc. Actores, docentes y alumnos son los participantes en el proceso de aprendizaje. Ambiente sociocultural y las normas sociales que rigen su comportamiento. Aspectos socioculturales que afectan el funcionamiento y creación de ambientes de aprendizaje. Comportamientos pedagógicos, objetivos pedagógicos, contenido instruccional, etc. Ok. Esto es la gráfica que está aquí al lado, pero ya descrito. Así es. Por eso aquí cuando hablamos de herramientas mentales y físicas, estamos hablando de que las herramientas también son procesos cognitivos, como en el tal caso del lenguaje, la concentración, el razonamiento, también es un tipo de herramienta que utiliza tanto el docente como el alumno. En las actividades, que es el triangulito de en medio, está en medio porque las actividades van a regir todas las características del ambiente de aprendizaje. Las actividades como tal son actividades de tipo estratégico que solamente le conciernen tanto al docente como las autoridades administrativas de un centro educativo. ¿Por qué? El maestro cuando hace su clase o va a hacer su planeación de clase, no la puede hacer nada más porque así se le ocurrió, sino que se tiene que regir también de acuerdo a la filosofía de la institución, bajo qué perspectiva teórica, cognitiva o qué tipo de filosofía piensa la escuela para poder hacer su planeación. Si estamos hablando de una escuela de tipo constructivista, pues no podemos crear del todo programas completamente conductistas o completamente cognoscitivista o humanista, sino que tiene que ser una recopilación de diferentes teorías para poder establecer una estrategia adecuada a la filosofía de la escuela. Estos puntos ya vamos a entrarlos a ver de más detalle la siguiente semana, porque este jueves, que es nuestra siguiente clase, es para darles sus retroalimentaciones de manera individual de la materia. Okay. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces